Buenos días nuevamente, autoridades de la Facultad de Humanidades y Artes, honorables profesores, comunidad estudiantil e invitados especiales. Es un gusto tenerlos acá en esta inauguración de la Semana de la Paz y los Derechos Humanos. Un espacio que se está inaugurando justamente para la reflexión, el diálogo que está promoviendo la Facultad de Humanidades y Artes para fomentar una cultura de paz, equidad y respeto a los derechos humanos. Vamos a propiciar un espacio de reflexión interdisciplinaria sobre la paz y los derechos humanos, integrando las perspectivas académicas, culturales y artísticas para fortalecer una conciencia crítica y comprometida. Vamos a fortalecer el diálogo y la construcción de conocimiento en torno a derechos fundamentales, la equidad, la convivencia social y el papel de la educación en la transformación de la sociedad. Por otra parte, se incentiva la participación de la comunidad universitaria en actividades que promuevan el respeto, la diversidad, la justicia social y el bienestar integral. Finalmente, queremos generar conciencia sobre el valor del arte, la cultura y la recreación como expresiones fundamentales para la promoción de la paz y desarrollo humano. Bienvenidos a este magno evento. A continuación, la señora decana de la Facultad de Humanidades y Artes, doctora Lidia Calix, dará las palabras de inauguración. Estimadas y estimados autoridades, colegas, estudiantes, artistas, pensadores y constructores de un mundo más justo, nos reunimos hoy en la Facultad de Humanidades y Artes con la convicción profunda de que la educación y la cultura son herramientas más poderosas para resistir y transformar realidades marcadas por la violencia, la intolerancia y la exclusión. En un mundo donde resurgen el fascismo, la xenofobia y el desprecio por la diversidad, nuestra responsabilidad como academia es mayor que nunca. La historia nos ha enseñado que los momentos de mayor oscuridad surgen cuando permitimos que el miedo sustituya al pensamiento, cuando la ignorancia se impone sobre el conocimiento y cuando el odio deshumaniza a quienes son diferentes. Hoy enfrentamos un panorama en el que las voces del racismo y la discriminación buscan imponerse, en el que la violencia contra las mujeres, niñas y niños sigue siendo una trágica realidad y en el que la intolerancia se disfraza de discursos de orden y progreso. Ante esto, ¿cómo podemos responder desde la academia? Respondemos con conocimiento, con arte, con acciones relacionales, con pensamiento crítico y con la formación de generaciones que no solo cuestionen, sino que transformen. Desde nuestras aulas y nuestros espacios de expresión promoveremos el diálogo, la empatía y la construcción de un mundo basado en la dignidad humana. Esta Semana de la Paz y los Derechos Humanos es más que un conjunto de actividades, es un compromiso. Es un recordatorio de que la educación no es solo la transmisión de conocimientos, sino la siembra de valores, la formación de ciudadanas y ciudadanos con competencias para convivir en pluralismo, con respeto y con justicia. Que esta semana sirva para reafirmar nuestro papel como facultad, un espacio donde se piensa, se crea y se lucha por un mundo donde la paz no sea un ideal lejano, sino una construcción cotidiana. Sigámonos atreviéndonos a pensar y a transformar. Con estas palabras doy por inaugurado el evento de la Semana por la Paz y los Derechos Humanos. Muchas gracias. Por favor, a los compañeros que tienen mochilas en las sillas, pueden darle espacio a alguien para que se siente, si fuese posible. Así que entre todos los compañeros que están afuera.
Para continuar, tendremos la participación artística del coro de lenguas extranjeras que nos van a deleitar con las siguientes melodías: Un millón de amigos, Oda a la alegría, Yo canto amor y Ven conmigo a caminar. Un aplauso para el coro de la carrera de lenguas extranjeras.
Muchas gracias al Coro de Lenguas Extranjeras por deleitarnos con tan hermosas melodías. Otro aplauso para ellos, animémoslos. Buenos días. No sé si puede hacer un comercial. Están invitados todos a participar del Coro de Lenguas Extranjeras. Cantamos en varios idiomas. No lo dude, solo acérquese a nosotros y será bienvenido. Vamos a tomarles la palabra. La Facultad de Humanidades y Artes le hace honor a su término, artes, no solo la carrera, sino también el resto de unidades académicas demuestran todo lo que saben. A continuación tendremos a un conferencista de lujo que nos hablará sobre los derechos humanos, género y nuevas masculinidades. El doctor Joaquín Mejía es doctor cum laude en estudios avanzados en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, también doctor cum laude de derechos humanos, democracia y justicia internacional por la Universidad de Valencia, doctor honoris causa en humanidades por la Universidad José Cecilio del Valle, maestría en estudios avanzados en derechos humanos por la Universidad también Carlos III de Madrid, diploma de estudios avanzados en derecho internacional y relaciones internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado 30 libros en calidad de autor y coordinador en editoriales de España, México, Costa Rica y Honduras. Cuenta con 23 años de experiencia litigando ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es investigador del equipo de reflexión, investigación y comunicación, así como coordinador adjunto del equipo jurídico por los derechos humanos. En el marco de la conmemoración del centenario de la Constitución Mexicana del año 2017, el Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro le reconoció su destacada trayectoria y aporte al constitucionalismo latinoamericano. Bienvenido, doctor. Es un gusto que esté con nosotros. Gracias, Jesús. Yo guardaría los aplausos para después por si no le gusta lo que yo voy a hablar, así que es mejor guardárselos. Bueno, ante todo, muchas gracias obviamente a la facultad, a las autoridades y a todo el equipo por la invitación. Gracias. Aunque a veces se habla de nuevas masculinidades, pero realmente no son tan nuevas. De hecho, desde los años 70 se empiezan en Estados Unidos los estudios sobre masculinidades, es decir, así como había un movimiento de las mujeres que se cuestionaban lo que implicaba ser mujer, pues también un grupo de hombres, aunque de manera más minoritaria, digamos, también empezaron a reunirse para dialogar, para reflexionar sobre lo que implica ser hombre en las sociedades contemporáneas. Y por eso no son tan nuevas. Y en ese sentido, por eso yo le quité la palabra nuevas y solo lo dejé en masculinidades para poder reflexionar al respecto. Y en este sentido, vamos a ver si tengo suerte, ahí. Me gustaría que partamos de dos premisas. La primera es que muchas de las cosas que vamos a hablar aquí pueden hacernos mucho ruido. Y en ese sentido es necesario tener como dos actitudes frente a lo que vamos a hablar. La primera actitud es reconocer que todas las personas que estamos aquí, de una u otra forma, estamos condicionados por la cultura hondureña, obviamente, la cultura latinoamericana, que está marcada por el machismo, en el sentido de que se ha construido, como dice una filósofa española, Ana de Miguel, una doble verdad para hombres y para mujeres, en el sentido de que si se es hombre, entonces se tiene que actuar de determinada manera. Si se es mujer, se tiene que actuar de determinada manera. Y por tanto, es importante que tengamos esa actitud de reconocer, digamos, ese condicionamiento que tenemos en relación con cómo vemos el mundo, cómo nos relacionamos y cómo actuamos dependiendo de si somos hombres o mujeres. Y en segundo lugar, intentar, teniendo en cuenta eso, evitar las resistencias. Generalmente cuando se hablan de estos temas, siempre decimos, yo no soy machista porque tengo una mamá y hermanas, o porque ayudo en la casa, como si la responsabilidad de los hombres fuera ayudar en vez de ser una corresponsabilidad. O a veces decimos, yo no soy
yo no soy homofóbico porque tengo muchos amigos o amigas que son lesbianas o que son gay, etc. Entonces es importante como vencer esas resistencias y simplemente abrirnos un poco, escuchar un poco, dejar esas paredes que tenemos sobre algunos de estos temas para poder, digamos, dialogar y reflexionar con mayor profundidad. Y eso implica entonces que debemos de reconocer algo muy importante. Cuando generalmente hablamos de género, creemos que es un asunto que tiene que ver con mujeres o que significa, digamos, o que implica darle la razón siempre, toda la vida a las mujeres, o que las mujeres a partir de ahora van a estar por encima de los hombres en poder, autoridad, etc. Cuando hablamos de perspectiva de género no implica eso, que generalmente se cree. Cuando hablamos de perspectiva de género implica identificar unos patrones, unos factores estructurales que generan desventajas para las mujeres y que impiden además que puedan alcanzar una igualdad sustantiva de derechos. A eso nos referimos. Y por eso es importante aclarar este tipo de conceptos, porque les voy a poner un ejemplo de cómo la perspectiva nos ayuda a entender esos factores estructurales que a veces normalizamos. Por ejemplo, los hombres, obviamente, que vivimos con mujeres, hermanas, madres, parejas, sabemos que a muchas de ellas, yo tengo una hermana, por ejemplo, que cuando le da la menstruación, al menos un día queda doblada la pobre del dolor. Pero cuando vemos nuestro código laboral, no está incluido en la norma, en el código laboral, la menstruación como una enfermedad profesional que permita a esas mujeres que sufren esos dolores que puedan tomarse una licencia por enfermedad profesional. Y eso lo vemos con total normalidad. Y claro, los hombres, como no lo sufrimos, no nos damos cuenta. Pero luego cuando vemos que en el Congreso Nacional, en toda la historia que hemos tenido, ha habido más de 1000 diputados hombres y solo un poco más de 100 mujeres diputadas, o actualmente de 128 hay solo 33 mujeres, nos damos cuenta entonces que las leyes son construidas desde una visión mayoritariamente masculina y por tanto esas leyes que son de carácter general y que parece que no tienen un impacto diferenciado, sí tienen un impacto diferenciado porque omite una realidad que viven muchas mujeres y que se refleja en el Código Laboral. O les voy a poner otro ejemplo también de la ley que parecería inofensivo. Si ustedes se van a la ley sobre el impuesto sobre la venta, se van a dar cuenta que las toallas femeninas tienen un impuesto del 15%, pero la Viagra no tiene impuestos. Claro, la Viagra tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos de los hombres y las toallas femeninas, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y miren, el impacto es fundamental porque lo que cuesta mensualmente lo de las toallas femeninas. Y eso incide también en lo que se le llama la pobreza menstrual. Hay muchas mujeres en este país que no pueden darse el lujo de comprar una toalla femenina y por tanto se colocan en una situación de mayor riesgo para su salud sexual y reproductiva. Y ven, es una ley que uno la ve con total normalidad, pues la perspectiva de género nos ayuda a ver esos factores estructurales que parecen normales y que no nos damos cuenta, pero que sí tiene un impacto diferenciado en las mujeres. Solo pongo estos dos ejemplos como para darles una idea de lo que quiero plantear en relación con la perspectiva de género y que lo único que busca, podríamos poner como sinónimo de género, igualdad. Así de simple, igualdad y no discriminación, porque hay unos factores que tienen ese impacto diferenciado en las mujeres, como estos dos ejemplos de leyes que hay en el país que reflejan eso, y podríamos poner un montón de ejemplos alrededor de eso, como vamos a ir viendo poco a poco. Y esto se debe a que desafortunadamente, digamos, no hay esa perspectiva, aunque obviamente las cosas han ido avanzando y poco a poco vamos cambiando esa mirada, pero es importante tenerlo en cuenta entonces que la perspectiva de género no implica darle la razón siempre a las mujeres, sino que implica identificar esos factores que producen desigualdades. Y además, cuando hablamos de perspectiva de género, no solamente hablamos con temas relacionados con las mujeres, sino que la perspectiva de género puede ser pertinente a casos y se puede aplicar a casos en donde hayan relaciones desiguales de poder. Y no solamente en contextos de desigualdad estructural basado en sexo, sino que también de género, de orientación sexual, de preferencias sexuales u otras. Entonces el género o la perspectiva de género nos ayuda a identificar
cuáles son esos factores estructurales que impiden una igualdad sustantiva. Obviamente, en primer lugar, entre hombres y mujeres, pero también hay otras estructuras que provocan desigualdades y que es importante considerar y tomar en cuenta. Y en ese sentido, ¿por qué es importante entonces hablar sobre masculinidades? Bueno, en primer lugar, recordemos que la mitad de la población, o la población está, una importante, o la mitad de la población, en esa visión binaria de hombres y mujeres, donde las mujeres han ido avanzando cada vez más en estos procesos, pero los hombres hemos avanzado poco. Y por eso es que no vamos a poder hablar de una igualdad real desde la perspectiva de género si los hombres no asumimos un papel en este proceso. Y por eso es importante hablar hoy sobre masculinidades. Y particularmente porque debemos de reconocer que existe una cultura de discriminación en contra de las mujeres y las niñas que se expresa en diferentes violencias. Algunas violencias, como lo vamos a ver más adelante, pueden catalogarse como invisibles o incluso, entre comillas, o entre comillas, inofensivas. Pero hay otras violencias que sí tienen un impacto directo, digamos, en la vida y la integridad de las mujeres y las niñas. Y debemos de aceptar que existe esa cultura de discriminación. Y a veces puede pasar en cosas tan básicas como, por ejemplo, a los hombres nos cuesta estar bajo la autoridad de una mujer, porque siempre dudamos de la capacidad de las mujeres. Y eso lo podemos ver en algo tan sencillo como en el fútbol. Por ejemplo, ¿cuánto ha costado de que haya una mujer que pueda ser árbitra? Y siempre hay críticas alrededor, porque hay una concepción de que las mujeres no pueden tener autoridad. Y en este sentido, esta cultura de discriminación se basa en unos estereotipos, en unas creencias dominantes que colocan a las mujeres y a las niñas en una situación de inferioridad frente a los hombres. Y cuando hablamos de esos estereotipos, estamos hablando del conjunto de creencias, de conductas, de comportamientos, de valores que se suponen exclusivos para hombres y para mujeres. Y así, estos estereotipos son determinantes para definir cuáles son los roles que nos corresponden en la sociedad. Dependiendo si tengo pene o vagina, entonces yo tengo un rol en la sociedad. Y nos va condicionando desde que somos niños y niñas. Y quien no cumple con esos roles, entonces a esos y a esas que no cumplen con esos roles, se les trata de corregir. Y si no se les puede corregir, se les excluye, porque no cumplen con los estándares que la sociedad ha definido en esa lógica binaria de lo que significa ser hombre o ser mujer. Y esto es importante porque al final de cuentas estamos hablando que toda esta cultura de discriminación basada en estereotipos está sustentada en lo que le llamamos el sistema sexo-género, y que muchas veces se confunde, porque cuando hablamos de sexo estamos hablando de las características biológicas con las que nace una persona, con los cromosomas, estamos hablando de las hormonas, de los órganos reproductivos. Pero cuando hablamos de género, estamos hablando de la construcción social, de una construcción social que define los roles, comportamientos y expectativas que una sociedad atribuye a una persona dependiendo de su sexo, de si tiene pene o si tiene vagina. Y eso lo vamos haciendo desde pequeños, desde pequeñas. Estaba dando un taller sobre masculinidades a delegados y delegadas de la cooperativa ELGA el sábado, y poníamos ejemplo como todavía en algunos pueblos y en algunas familias, cuando nace una niña dice que se va a hacer la sopa de gallina, algo así me decían. Pero, ¿cómo es? Perdón. Al revés es. Ahí está un ejemplo. Cuando si es niña no es nada, pero si es niño sí. O incluso yo recuerdo, yo tengo una niña ya adolescente de 16 años, y cuando nació, las bromas que me hacían a mí es que tenía que comprar una escopeta. O sea, pero seguramente cuando mis sobrinos nacieron, nadie dijo eso. Al contrario, lo que había alrededor de mi sobrino era sobre el tamaño de su pene, o sea, un bebé, y que se iba a ser un conquistador. Esa es la lógica, ¿verdad? Pues esa construcción social, ya desde que somos pequeñitos, pequeñitas, ya nos va delimitando lo que tenemos la obligación de ser, dependiendo si tengo pene o si tengo vagina. Y ese es el sistema sexo-género. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces confundimos
lo que es biológico con lo que es cultural. Y entonces decimos, no, yo no, por ejemplo, uno se pregunta, cuando hay un enfermo o una enferma en casa, ¿quiénes son las que cuidan? Las niñas y las mujeres, no los niños y los hombres. ¿Por qué? Porque es que las mujeres por naturaleza son cuidadoras, son más cariñosas, son más sensibles. Y eso es mentira. Eso no es por naturaleza, es una construcción social que se basa en ese sistema sexo-género y que nos hacen creer que aquello que es cultural tiene que ver con lo biológico y por tanto no lo podemos cambiar. Pero cuando sabemos y descubrimos que hay unas construcciones, unos estereotipos que son producto de la cultura, entonces los podemos cambiar. Pasa, por ejemplo, y esto lo voy a decir con todo respeto, con el tema de las creencias religiosas. En el mundo hay 2000 dioses, no solo los que creemos aquí en América Latina. Y yo siempre le digo a la gente, o sea, si seguramente usted hubiera nacido en Irán, no creería en el Dios que se cree en América Latina. O sea, es contextual, o sea, si hubiera nacido en Israel, creería en otra cosa. Si hubiera nacido en India, creería en otra cosa. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver con la cultura y es importante que nos abramos a eso. ¿Para qué? Para entonces criticar o reflexionar críticamente sobre aquellas diferencias que parecen normales y que parecen que son parte de la naturaleza, de lo biológico, pero que realmente son culturales. Porque eso entonces podemos deconstruirnos, cambiarlos y aprender nuevas formas de ser hombres, de ser mujeres o de ser personas en términos generales. Porque al final de cuentas aprendemos a ser lo que debemos ser según una mirada binaria de la sexualidad. ¿Y dónde lo aprendemos? A través de la escuela, la familia, los medios de comunicación. Lo podemos ver, un ejemplo claro con los medios de comunicación. Cuando una empresa presenta un anuncio sobre un nuevo aceite para cocinar, vamos a ver la imagen tradicional. Es la mujer cocinando y en la mesa sentado el papá, el niño y la niña y sirviendo la mujer. No vemos en los medios de comunicación, en los anuncios, por ejemplo, algo al revés. Los hombres, porque vemos hombres que cocinamos. O, por ejemplo, cuando vemos que nos venden, que están vendiendo un desodorante, miramos un hombre muy fornido, porque así tenemos que ser los hombres, fornidos. Y siempre aparece una mujer semidesnuda en bikini, que no sé qué tiene que ver con el desodorante, pero generalmente, y así vamos. Y lo mismo va pasando en la escuela, en la propia familia. Yo recuerdo a mi mamá, o sea, sin maldad ni nada, pero me decía, salite de la cocina, que la cocina es para las mujeres. Me iba sacando de ese espacio privado, porque se consideraba que la cocina es para las mujeres, y lo podemos ver en los juguetes que regalamos. ¿Qué le regalamos a las niñas? Le regalamos muñequitas y cocinitas, porque hay que empezar a educarlas desde pequeñas que las mujeres solo sirven para ser madres, para cuidar a los hijos y para estar ahí dentro. Y si quieren trabajar fuera, no pueden descuidar su hogar. En cambio, a los hombres, carritos y pistolas. Carritos porque es allá afuera, en el espacio público deben de estar los hombres. Y pistolas porque la forma en que los hombres son hombres de verdad y resuelven sus conflictos es con la violencia. Y ahí poco a poco. Y ojo, no le vayan a regalar una muñeca a un niño, porque si no, ¿cuál es el comentario? Que se va a hacer gay. Y al contrario, ¿por qué no pueden aprender los niños a jugar, a cuidar? Y luego cuando somos padres, nos cuesta ejercer una paternidad cuidadora. No solo proveedora en términos económicos, sino que proveedora de cariño y de cuidado. Yo siempre cuento, mi papá fue un buen padre y me quería mucho, pero nunca me dijo te quiero, nunca me dio un beso, nunca me dio un abrazo como lo hago yo ahora con mi hija, abrazarla y decirle que la quiero porque quiero, punto. Y a mí me hubiera gustado. Pero desafortunadamente la forma en que fue criado era papá proveedor económico, punto. Y el tema del cuidado le corresponde a las mujeres, porque las mujeres por naturaleza son más sensibles para eso. Y esas son cuestiones culturales que, insisto, ¿verdad?, se van reproduciendo en la familia, en la escuela, en la iglesia, en los medios de comunicación, y se conforma todo este sistema sexo-género que divide, digamos, a la gente en roles dependiendo de mis órganos genitales. Y por tanto, dependiendo desde si es niño o niña,
se le dice que tiene que gustarle, qué colores usar, cómo sentarse, qué juguetes, con qué juguetes jugar, qué profesiones ejercer. Hace un tiempo, afortunadamente eso ya pasó, hace un tiempo que un hombre se pusiera una camisa rosada era objeto de burla, pero imagínense, perdonen que lo diga, pero qué estupidez, a qué nivel hemos llegado. El color de una camiseta, objeto de burla, o sea, esa es una barbaridad. O hace poco, o hasta hace muy poco, era raro ver en las profesiones a hombres enfermeros o a mujeres que pudieran ser ingenieras. Y todavía a algunas personas les cuesta decirle a las ingenieras, y se les sigue llamando ingenieros, porque se considera que esas profesiones son de hombres. ¿Y quién define eso? O sea, que no tiene que ver con la capacidad, sino que tiene que ver con el pene o con la vagina, como si construyen con los órganos genitales o diseñan, o sea. Pero de esa manera es que, insisto, nos vamos construyendo unos roles que consideramos incluso hasta naturales, y vamos dando unos mensajes a los niños, ¿verdad? A los niños no se les permite llorar. No, si lloras es porque sos una niña. Y entonces los hombres vivimos reprimiendo nuestras emociones porque yo no puedo llorar, porque soy hombre, y para ser hombre no puedo expresar mis emociones. Les regalamos pistolas, carritos, aprendemos a jugar a matar, y en cambio las niñas, hasta hace muy poco, que no se pueden subir a los árboles porque te van a ver, por ejemplo, se les regalan muñecas y cocinas, juegan a cuidar porque ese es su papel, el ámbito privado. En cambio, el ámbito público es para los hombres. Y a las niñas se les pide que sean sumisas, discretas, calladas, pasivas y encantadoras. Y si encontramos una mujer que ejerce liderazgo, que ejerce autoridad, entonces la criticamos y le decimos de todo. ¿Por qué? Creemos que las mujeres deben de ser de determinada manera, de acuerdo a esa concepción de la feminidad y de la masculinidad. Y a los niños se les pide que sean valientes, que sean activos, que sean agresivos y que sean líderes. Y por tanto, quien no es así o quien no se desempeña de esa manera, entonces se le considera que no es suficientemente hombre. Y de esta manera entonces se premia a quien cumple la norma, y a quien no la cumple, entonces se le excluye, se le rechaza. Ahora, una pregunta importante es cómo construimos la masculinidad hegemónica, es decir, la masculinidad que ejercemos la mayoría de los hombres en este contexto que acabo de plantear. Y en primer lugar, dice Octavio Salazar, un constitucionalista español que trabaja mucho con temas de masculinidades, que todas las personas, familiares, amistades, gente cercana, somos una especie de policía de género. Y desde que nacemos se subraya nuestra masculinidad, como los ejemplos que poníamos al principio, sobre comprar una escopeta si nace una niña, una sopa de gallina si es un niño, y nos convertimos en policías de género, en el sentido que vamos marcando el camino de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, dependiendo de si soy hombre o si soy una mujer. Y vamos ahí, y estamos en temas de, vaya, por ejemplo, yo tengo un amigo aquí en Honduras que durante 2 años estuvo a cargo de su casa, es decir, era amo de casa. Yo lo viví también el primer año de mi hija, pero lo viví en otro país y no tuve ese tipo de críticas que sí tuvo mi amigo. Y por cocinar, por limpiar, por cuidar a su hija y a su hijo, entonces, ¿qué es lo que le decíamos los amigos? Mandilón, Superman. Pero si fuera al revés, cuando es la mujer la que se queda en casa haciendo ese trabajo, no pasa nada, porque es lo normal, es lo natural. Entonces, los otros hombres, las otras personas, vamos marcando el camino a los otros hombres de qué podemos hacer y qué no podemos hacer, si tenemos que ponernos ropa color rosa o no. Y así vamos vigilando y teniendo cuidado de cómo hablamos, de cómo actuamos, de cómo nos vestimos y cómo nos relacionamos, porque los otros hombres que están alrededor van, obviamente, son esa policía de género que va marcando el camino que tenemos que seguir para ser verdaderos hombres de acuerdo a esta estructura. Y
desde que somos niños en la escuela, nos toca demostrar la hombría peleando con otros niños para confirmar que tenemos poder, que podemos hacer daño. En la adolescencia y la temprana juventud debemos demostrar la virilidad, a través del sexo y la capacidad de conquistar a las mujeres, porque obviamente las relaciones sexoafectivas no se basan en igualdad, en respeto y dignidad hacia la otra persona, sino se basa en, como yo tengo, entre más mujeres hayan sido mi pareja sexual, entonces más hombre soy. Y lo comparto con mis amigos. Y por tanto tengo que aumentar la lista de esas mujeres con las que me acuesto para ser cada vez más hombre. Y para lograrlo entonces estoy dispuesto incluso a mentir, en el sentido de, no, es que mi pareja y yo estamos juntos pero dormimos en camas separadas y solo hacemos por los niños. O me quito el anillo, en vez de hablar claramente y decirle a la otra persona, esta es mi situación, me interesas, si estás de acuerdo, bien. Dos personas adultas hablando con la verdad. Pero incluso tenemos que mentir para poder lograr esos trofeos que me exige, digamos, estos roles que la sociedad me va marcando. En la vida adulta estamos obligados a ser hombres exitosos en los deportes, en el trabajo, en la cama, en el bar y en cualquier espacio social. Tenemos que, y por eso es el auge de miren, yo tengo amigos de mi edad que son unos consumidores de Viagra impresionantes y a veces sin necesidad. Porque están presionados, porque tienen que demostrar y les cuesta aceptar que a determinada edad los hombres en términos sexuales, vamos disminuyendo nuestra capacidad y no pasa nada, absolutamente nada. Pero tenemos que demostrar ese éxito en todos los espacios. Y también, obviamente, tenemos que casarnos porque es lo que toca para cumplir con ese mandato. Y además, ¿qué tenemos a cambio? Una mujer que se encarga, que nos cuida de nosotros. Y de hecho, seguramente ustedes han escuchado ese dicho que dice, soltero maduro. Lo han escuchado, ¿verdad? A mí me pasaba. O sea, yo estuve después de que de la mamá de mi hija nos separamos, yo decidí dedicarme exclusivamente a mi hija y estuve un montón de tiempo sin pareja. Y las burlas que hacían conmigo es que yo era homosexual solo porque tenía casi 50 años y no tenía pareja. Bueno, y de hecho mi papá, que murió, una vez me preguntó si yo era homosexual. O sea, en su preocupación, en buena onda, ¿verdad? Me dio mucha ternura porque se me acercó para decirme, mira, papi, me gustaría preguntarte, o sea, si sos homosexual, porque no me miraba con pareja. O sea, esa era la lógica. O mi mamá diciéndome, el único que me preocupa sos vos, porque yo soy mayor de los 4, digamos, y tengo una hermana mayor también, pero por parte de padre, y en ese momento, de todos y de todas, yo era el único que no tenía pareja. Y mi mamá me decía, no, si me muero voy a morir, pero muy intranquila, porque vos estás solo. ¿Quién te va a cuidar? En la lógica de mi mami, ¿verdad? ¿Quién me iba a cuidar? Por eso cuando Lidia y yo nos hicimos pareja, ya estaba feliz. porque la lógica era, ahora tiene quien lo va a cuidar. Y no por maldad, sino que esa es la concepción que se tiene. Y en ese sentido, la masculinidad hegemónica, la dominante en nuestra sociedad, ¿cómo se construye? Se construye en negativo, dice Octavio Salazar. Es decir, no se trata de tener claro el camino que debemos seguir los hombres, sino que de lo que se trata es de tener claro el camino que no debemos seguir. Es decir, construimos nuestra masculinidad en sentido negativo. Es decir, no tenemos claro en positivo cuál es el camino que debemos de seguir para ser hombres, sino el camino que no debemos de seguir para ser verdaderos hombres. Y obviamente lo que debemos ser y hacer tiene que ver, lo que debemos ser y hacer tiene que ver con lo que son y hacen las mujeres, lo que no debemos ser y hacer. Ahí hay un error. Y ser hombre supone ante todo y por encima de todo no ser mujer. Y así vamos construyendo en negativo nuestra masculinidad en relación, por ejemplo, a los hombres que se cuidan físicamente, que se pueden pintar, que van al manicure, al pedicure.
les hemos puesto el nombre de metrosexuales y simplemente son hombres que se cuidan. A las mujeres no se les dice metrosexuales por cuidarse, son mujeres, punto. Porque claro, el tema de la estética es una cuestión vinculada solo con las mujeres, entonces no nos cuidamos. O sea, no nos hacemos retoques, digamos, porque eso es una cuestión que está vinculada con las mujeres. Con el tema de la expresión de las emociones, como llorar, también nos cuesta. Yo creo que aquí, los hombres que están aquí, yo soy uno de ellos, pues, o sea, a mí me costó en su momento llorar. Ahora es que soy demasiado chillón, pero me costó llorar y expresar mis emociones, porque desde pequeños nos van reprimiendo. No llores porque llorar es de niñas, y nos van diciendo eso. Y por tanto nos construimos en negativo. Debemos de ser hombres. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Haciendo y siendo aquello distinto de lo que son las mujeres. Y por tanto, desde pequeños nos enseñan a distinguirnos de las niñas, a no vestirnos como las niñas, a no actuar como ellas, a no expresar nuestras emociones. Y eso implica que nos alejan de lo doméstico, del cuidado, de un determinado sentido de la estética y obviamente de ciertas emociones para evitar convertirnos en una de ellas. Y otra vez, vuelvo a insistir, la familia, la iglesia, los medios de comunicación nos van dando indicaciones de cómo debemos de comportarnos dependiendo de si somos niñas o niños. Y entonces a las niñas les decimos, las niñas no pelean. Incluso justificamos el acoso. Si un niño le jala el pelo a una niña, hasta le decimos, seguramente le gustás, y bromeamos con eso. Vamos justificando desde pequeños y pequeñas. Las niñas no se sientan así. Mi hija, por ejemplo, mi hija siempre ha sido totalmente libre y se sentaba como la regalada gana. Y en la escuela me llamaban a mí para decirme que Sara se sentaba de determinada manera. Y no se ponen a pensar que el problema es que quien la mira así, sino que revictimizando a la víctima, como pasa actualmente cuando se trata de femicidios o de agresiones sexuales. Y en cambio los niños no lloran. Si te pegás, defendete. Los niños no tienen miedo. Y así vamos construyendo, obviamente, unas masculinidades y feminidades que van separando a la humanidad y que establecen unos roles que generan desigualdades. Y por tanto, a mayor distancia de lo femenino, nos aseguramos ser más hombres. Y entre más cerca de los femeninos, hay más riesgo de ser menos hombres. Entonces hay que cuidarse y no hay que parecer ni hacer lo que hacen las mujeres. Y esto tiene un impacto significativo en la sociedad, porque con todo esto, el rol femenino se convierte en un rol secundario y que está relacionado con el ámbito privado, con la casa. En cambio, el rol masculino se considera un rol privilegiado y está vinculado sobre todo con el ámbito público. Y de esta manera entonces se espera que las mujeres sean pasivas, sentimentales y dedicadas al cuidado. En cambio, se espera que los hombres seamos fuertes, independientes, seguros y que no tengamos miedo. Y así se construyen hombres y mujeres que ven natural estas desigualdades que se manifiestan de diferentes formas en el ámbito público y en lo privado. Y es a lo que quería llegar y que lo decía al principio, que hay unas desigualdades que se traducen, algunas en violencias que son visibles y otras que son invisibles. Y resulta ser que estas violencias, digamos, son como un iceberg, en el sentido que todo lo que está abajo es el machismo que sufren las mujeres. Y lo poquito que se ve arriba es el machismo que vemos los hombres. Y por eso decimos comentarios como, no sean exagerados, hombre, si ya no es para tanto, si ya hemos avanzado un montón. Porque claro, estamos hablando de lo poco que podemos ver. Y por eso es importante ver ese machismo invisible. Y que tengamos apertura para que miremos eso. Y miremos un ejemplo claro con el tema de las bebidas. Ustedes prueben, a mí me ha pasado porque yo no tomo alcohol, yo nunca he tomado alcohol. Pero si Lidia y yo vamos a tomar algo, yo pido agua o jugo y Lidia se puede tomar su vinito. ¿Y a dónde le traen la bebida? ¿A quién creen que le dan la bebida alcohólica? A mí, porque creen que la bebida fuerte es para los machos, ¿verdad? Y la bebida suave para las mujeres, porque son delicadas. Y a mí me ha pasado con amigas, con parejas,
Me ha pasado mucho, insisto, porque yo no bebo alcohol. Entonces siempre pido algo que no sea alcohol, pero el alcohol siempre me lo llevan a mí. Es porque esa persona mesera en su cabeza vincula la fortaleza con la bebida fuerte, con el alcohol. Y un jugo o agua con debilidad que le corresponde en este caso a las mujeres. Prueben con el tema de la cuenta. Salgan con su pareja, con una amiga, etcétera, y hagan la prueba. Háganlo varias veces. Van a ver ustedes a quién le entregan la cuenta. Con Lidia siempre hacemos esa cuestión. Siempre decimos, vamos a ver a quién entrega la cuenta cuando ella es la que paga. Generalmente me la dan a mí. Porque claro, porque la visión de la sociedad es que yo soy el hombre proveedor y por tanto yo soy el que tengo el poder económico. Y luego a los hombres nos resulta muchas veces difícil aceptar que nuestra pareja pueda tener un puesto de autoridad mejor y con mejor salario. Nos cuesta, por esa lógica de que somos los hombres proveedores. Pero hagan la prueba con esto y van a ver, hagan la prueba con el tema de la cuenta. Ya lo hablaba yo antes de qué es lo que se regala a los niños y a las niñas, y lo podemos ver en las tiendas donde se venden juguetes. Todo aquello que es rosado, ya vamos a ver qué hay: muñecas, cocinitas, cuestiones de enfermería, cuestiones para hacer collares, pulseras. Y cuando nos vamos a lo de los niños, que es azul, construcciones, carros, pistolas, soldados, etc. En los bares y discotecas, en esos llamados Ladies Night, que las mujeres entran gratis, lo que hay detrás de eso es que las mujeres entran gratis porque son el producto que junto con las bebidas al 2x1 y demás se ofrece a los hombres, que son los que pagan. Eso es lo que hay detrás, aunque pueda parecer mentira, pero eso es lo que hay detrás. En esa visión de que la mujer es un producto y por tanto entra gratis. Como van a ser gratis, entonces los hombres dicen, debe estar lleno de mujeres, vamos para ahí. Esa es la lógica que hay detrás. O cuando nos negamos o nos cuesta que una mujer nos abra la puerta y nos ceda el paso, porque tenemos que ser caballerosos. Pero el ser caballeroso, en mi opinión, es abrirle la puerta y cederle el paso independientemente sea mujer o sea hombre. Por eso hay que preguntarnos, ¿verdad? En esta situación, ¿me comportaría igual yo si la persona fuera hombre o fuera mujer? Si la respuesta es que me comportaría igual, no hay problema. Pero si la respuesta es que me comportaría de manera distinta, entonces hay algo que reflexionar ahí. El espacio que ocupamos, que de esto yo me di cuenta hasta hace muy poco, porque los hombres cuando nos sentamos, recuerdo que íbamos de Progreso a Tocoa en un carro doble cabina, y en la parte de atrás yo iba en medio y dos compañeras mías a mis orillas, y yo iba despatarrado, y las pobres iban todas incómodas, hasta que una me dijo, Joaquín, estás invadiendo un espacio que es colectivo. Y yo reaccioné, y lo primero que me acordé fue lo que decían algunas personas, es que si no le doy aire a mis testículos me voy a hacer estéril. O sea, armamos algunas justificaciones pero parece mentira. Y esto traducido a un ejemplo en la escuela, recuerden ustedes en la escuela, en los recreos, el espacio grande que eran las canchas, ¿quiénes lo ocupaban? Los niños. ¿Y las niñas dónde estaban? Ahí en una orillita. El espacio público. Y esto parece mentira, por ejemplo, en el transporte público, de cómo nos sentamos los hombres. Implica que tenemos derecho a expandir nuestro espacio, incluso a costa de la comodidad de otras personas, especialmente de las mujeres. Otras cuestiones invisibles, aunque no tan visibles. El ingreso promedio en Honduras de las mujeres es 47 más bajo que la de los hombres. Eso es grave. Una persona que tiene el mismo título, la misma capacidad, el mismo puesto, si es mujer, tiene enormes posibilidades de ganar 47% menos en su salario, solo por ser mujer. Y además, para cerrar esta brecha, de acuerdo al PNUD, se requiere casi un siglo. Falta muchísimo para cerrar esa brecha. Ya acercándonos a cosas que tienen un impacto más directo. En el trabajo doméstico, los hombres le dedicamos aproximadamente 6.7 horas a la semana al trabajo doméstico y las mujeres 19.6. Y después decimos, ¿y por qué las mujeres no participan?
Claro, porque es que miren cuánto tiempo le dedican al trabajo doméstico y los hombres mucho menos. Para cuidarnos, para disfrutar, para salir con las amistades, para participar en el patronato, en el partido, etc. Mientras las mujeres, más. Y esto es sumamente importante. Y alguien dirá, bueno, pero es que el trabajo doméstico tampoco es mucho trabajo. El trabajo doméstico representa el 20% de la riqueza del país. Imagínense si se cobrara, si las mujeres a nuestro alrededor cobraran todo lo que hacen en el ámbito doméstico, representa el 20%. Y hago la comparación con las remesas, que representan el 25.3% del Producto Interno Bruto. Y lo peor de todo es que incluso hay mujeres que consideran que trabajar en casa no es trabajar. Y es un trabajo duro. Y la pregunta es, si queremos avanzar a posiciones de igualdad, debemos de revisar el tema del trabajo doméstico. Y perdonen, y perdón también a Lidia que lo saque a colación, pero en el caso nuestro, con Lidia tenemos la lógica, vivimos 2 personas en el apartamento. Las 2 personas ensuciamos, las 2 personas comemos, las 2 personas vivimos ahí, por tanto, no es que yo tengo que ayudar, yo tengo que ser corresponsable. Entonces con Lidia tenemos un sistema que no es rígido obviamente, pero el lunes cocina ella, el martes cocino yo, miércoles ella, jueves yo, el viernes cada quien libre que se resuelva. El sábado, el domingo, limpiar en equipo. Obviamente no siempre es así. Por ejemplo, ayer yo solo cociné el almuerzo, que no me salió tan bien porque unos calamares mal descongelados, y Lidia limpió porque yo tenía que hacer un trabajo que estuve todo el día esta parte de la noche. Y ha pasado también otras veces que es Lidia la que está con ello y yo me encargo de la limpieza, pero es una cuestión de revisar eso, porque tanto ella como yo trabajamos fuera y tenemos compromisos. Entonces el trabajo doméstico donde vivimos 2 personas tiene que ser igual, pero eso implica algo muy difícil para los hombres, renunciar a privilegios. Y no es fácil renunciar a los privilegios. Y esto es el machismo invisible. El machismo visible todavía es más duro. 2024, según el 911, 37.879 denuncias de violencia doméstica. Cada día 8 mujeres y niñas en el país denuncian una agresión sexual, es decir, 248 violaciones sexuales mensualmente en este país. Ser mujer en este país es un riesgo y esto es grave. Imagínense en las que no denuncian. Y uno se pregunta, bueno, cuando vemos esta estadística todavía en relación que quiénes son las víctimas, el 51% de las víctimas son niñas y mujeres entre 10 y 19 años. El 9.4 es menor de 9 años. ¿Y dónde ocurren estas agresiones? No hay lugar seguro para las mujeres y las niñas en este país. En todas partes. En todas partes. Y uno dirá, pero seguramente es que esos hombres violadores que son unos monstruos, y uno se pregunta, ¿quiénes son los victimarios? 30% es un familiar de la víctima, 20% es un hombre conocido, 19% es pareja y apenas el 17% es conocido. Es decir, los hombres que estamos en el entorno de nuestras mujeres y las niñas, de acuerdo con los datos, somos los agresores. Y uno dirá, sí, pero yo no lo soy. Claro, no todos los hombres violamos, pero la característica común de todos los agresores es que somos hombres. Y entonces hay que preguntarnos qué pasa con esto, porque es realmente extremadamente grave. Y lo mismo pasa con el tema de las muertes violentas de mujeres. 2024, 231. Y en lo que va de este año, 59. Y esto, obviamente, alguien me dirá, utilizando los datos del Observatorio de la Violencia, pero la mayoría de homicidios en el país son hombres. Exactamente, y es cierto. Y no solo en Honduras, sino que a nivel mundial, como lo dice el informe sobre homicidios en el mundo de Naciones Unidas, porque el 81% de las víctimas de homicidio son hombres y niños. Y ahí más de alguno dirá, pues ahí está. La verdad es que las mujeres que son asesinadas son una minoría,
porque el 81% de las víctimas de homicidios son hombres y niños. Pero resulta ser que el 90% de los sospechosos de esos homicidios somos hombres. Víctimas y victimarios. No son mujeres, el 90% de los sospechosos son hombres. Y el 82% de las víctimas de homicidios cometidos por sus parejas son mujeres. Entonces hay un grave problema aquí con la masculinidad hegemónica, dominante. Y como dice Richard Bassette, los hombres llevamos el enemigo dentro, porque en la violencia homicida somos víctimas y victimarios. Y esto es, sin duda alguna, grave. En ese sentido, la violencia homicida es un fenómeno masculino. Ahí están los datos, como bien se dice, dato mata relato. Es masculina. Y las mujeres son en su mayoría víctimas en el contexto de la violencia de pareja. Y tenemos que hacer algo al respecto. Y lo primero, obviamente, como dice Ana de Miguel, la filósofa española que les mencioné al principio, debemos de tomar en cuenta, tomar en consideración, conciencia de que el patriarcado en que se sustenta este sistema de sexo-género que divide los roles dependiendo de mi órgano genital es una auténtica escuela de desigualdad humana. Y tenemos que modificar eso. Y repito lo que decía al principio, debemos de reconocer que hemos construido una cultura, una verdad, una doble verdad, dependiendo de si es hombre o si es mujer. Si un hombre tiene una vida sexual activa, es un toro, es un macho de verdad. Si es una mujer, es una puta, es una zorra. Y así podríamos ir viendo esa doble verdad que se ha construido para hombres y mujeres en nuestra cultura. Y por eso es importante transformar las mentalidades para cambiar las relaciones desiguales de poder. Pero eso pasa por dar un paso sumamente importante y que tiene que ver cuestionar el orden de la vida privada. Yo creo que la imagen habla por sí sola. Cuestionar el orden de la vida privada. ¿Y a qué me refiero con cuestionar el orden de la vida privada? Uno, revisar críticamente cómo está distribuido el trabajo doméstico en la casa donde vivo, como hombre y también como mujeres. Y por otro lado, la participación de los hombres en el cuidado. Yo siempre recuerdo, mi hija ya no vive aquí, pero cuando estaba pequeña y estaba en la escuela, cuando la maestra nos convocaba a una tarde a decorar el aula porque al siguiente día iba a haber el día de la dependencia de la madre o de lo que fuera, generalmente solo éramos 2 hombres ahí, la mayoría eran mujeres. O a mí, por una decisión personal, yo siempre acompañaba para las citas médicas, a mi hija siempre la llevaba, pero en esa cita la mayoría que había era raro, muy raro ver a un hombre. Y me recordaba, mi papá nunca me llevó al médico, por ejemplo, jamás. Y eso no significa que no me quería, pero nunca me llevó. Porque las tareas de cuidado creemos que corresponden a las mujeres. Y para ello debemos de revisar las subjetividades de lo que implica ser hombre y ser mujer en la sociedad contemporánea. Pero para los hombres no es un asunto menor, porque implica, como dije antes, renunciar a nuestros privilegios. En el sentido de, ya el domingo no me voy a pasar toda la mañana viendo todas las ligas de fútbol, porque hay que cocinar, hay que lavar, hay que limpiar, hay que darle tiempo a nuestros niños y a nuestras niñas. No es un asunto que les corresponden a las mujeres que viven en la casa. No es un asunto que voy a ayudar, me voy a corresponsabilizar de estas tareas del ámbito doméstico y del ámbito del cuidado. Pero los hombres durante mucho tiempo, durante muchos siglos, y en el caso de los que estamos vivos, desde que nacimos, tenemos el privilegio de no involucrarnos en ese tipo de tareas. Y por tanto, implica que el tiempo que yo lo utilizaba para el fútbol, para salir a jugar billar, para lo que sea, tengo que reducirlo para poder utilizarlo, obviamente, en mi corresponsabilidad en la casa donde vivo. Y eso pasa, insisto, por renunciar a privilegios. Porque, lastimosamente, esos privilegios están sustentados
en algunas cuestiones culturales que hemos considerado que son naturales, como que la importancia de lo masculino. Ustedes piensen, por ejemplo, en la escuela, a cuántos y a cuántas nos enseñaron